Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento a través de profecías, tipologías y cristofanías, o sea, apariciones preencarnadas. Aunque no se menciona el nombre de Jesús, se le describe como el Mesías esperado, el Verbo creador, el ángel del Señor y el sacrificio perfecto. Se le encuentra desde Génesis hasta Malaquías, cumpliendo más de 300 profecías en el Nuevo Testamento. Las formas de presencia de Jesús en el Antiguo Testamento son por medio de profecías mesiánicas. Como hemos dicho, más de 300 predicciones detallan su vida. Incluyen su nacimiento virginal en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Su lugar de nacimiento en Belén, en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Su ministerio, su pasión y muerte sustitutiva y su resurrección lo miramos en Isaías 53 del 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Tipologías, símbolos y personajes, personas, eventos y objetos que prefiguraban a Cristo, o personas. Adán, tipo del segundo Adán. José en Egipto, el Salvador. Moisés, el libertador. Isaac, hijo ofrecido, y David, el rey. O eventos, la Pascua y el Cordero sin mancha en Éxodo 12. El paso del Mar Rojo, la salvación. Simboliza espiritualmente la liberación definitiva del pecado. El bautismo y la intervención divina que transforma obstáculos imposibles en caminos de salvación. Representa el punto de no retorno entre la esclavitud, Egipto, egoísmo, y la vida nueva en libertad, Canaán, confiando en Dios ante la duda. Ahora los significados espirituales más profundos. Por ejemplo, liberación y nuevo nacimiento, el bautismo. Así como los israelitas pasaron por las aguas para ser libres, este evento prefigura el bautismo cristiano, donde se muere al viejo yo y se nace a una vida nueva en Cristo. El punto de no retorno es el paso del egoísmo a la generosidad. Una vez cruzado, no hay vuelta atrás a la esclavitud mental o espiritual. Intervención divina sobre la obstinación. Representa cómo Dios abre camino cuando la situación parece desesperada, destruyendo aquello que nos oprimía, los egipcios. Confianza y fe absoluta.
es la transición de la desolación a la esperanza, donde el ser humano decide fiarse de Dios y avanzar a pesar de la duda. En la tradición cristiana, el paso del Mar Rojo es visto como una prefiguración de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, donde las aguas actúan como salvación para unos y juicio para otros. Podríamos pensar que esta es solo una historia maravillosa del poder de Dios en acción, pero si nos quedamos allí, perderíamos la dimensión más profunda del plan redentor. El Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo Testamento y todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El Éxodo fue un hecho histórico real, pero también anticipa la obra salvadora de Cristo. A través de Moisés, Dios proveyó salvación física del poder de Egipto. A través de Cristo, Dios ofrece salvación espiritual del poder del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34 y 36: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. La roca de donde bebieron agua. El Nuevo Testamento también presenta el cruce del Mar Rojo como símbolo de la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios 10 del 1 al 4. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Aquí Pablo interpreta el Éxodo con una perspectiva cristológica, conectando la salvación en Egipto con la salvación en Cristo. Así como los israelitas fueron bautizados en Moisés, los creyentes son bautizados en Cristo, entrando en Él y quedando comprometidos con Él como su libertador. En Romanos 6:4 lo explica. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que la división del Mar Rojo no solo culminó la redención de Dios para su pueblo en Egipto, sino que también señaló hacia la realidad espiritual más grande de la redención de Dios, por medio de Cristo, quien nos liberta del pecado para vivir una nueva vida en Él. Y la serpiente de bronce en Números 21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y en Juan 3, 14 y 15 dice, cuando Jesús está hablando con Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los objetos, el tabernáculo y sus elementos. El altar de bronce, situado en el atrio, simboliza el sacrificio perfecto y sin mancha de Cristo para la purificación de los pecados. La fuente de bronce representa la limpieza necesaria mediante el bautismo o el agua de la palabra antes de acercarse a Dios. El candelabro de oro, situado en el lugar santo, simboliza a Jesús como la luz del mundo y la guía espiritual. La mesa de los panes representa a Jesús como el pan de vida y la provisión constante de Dios.
El altar del incienso simboliza la intercesión continua de Cristo y las oraciones de los santos. El arca del pacto, ubicada en el lugar santísimo, simboliza la presencia de Dios y la expiación lograda por la sangre sobre el propiciatorio. El velo representaba la separación entre Dios y el hombre, rasgado con la muerte de Jesús para darnos acceso directo. El velo rasgado, según los evangelios, ocurrió en el templo de Jerusalén al morir Jesús, rasgándose de arriba a abajo. Simboliza el fin de la separación entre Dios y la humanidad, eliminando la barrera del pecado y permitiendo libre acceso a Dios sin necesidad de intermediarios humanos, como lo podemos leer en Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y también lo podemos ver en Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Estos elementos detallados en la estructura construida por Moisés, según instrucciones divinas, reflejan un diseño diseñado para enseñar la santidad de Dios y la necesidad de redención. Cristofanías o apariciones. Apariciones del Hijo de Dios antes de su encarnación, a menudo referidas como el ángel del Señor. La cristofanía ocurre cuando Jehová el Señor se aparece a Abraham en forma humana junto a dos ángeles. Jesús interactúa, come y habla con autoridad divina, prometiendo el nacimiento de Isaac e intercediendo por Sodoma, lo que se interpreta como una manifestación preencarnada del Hijo de Dios. En Génesis 18:1-5 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Identificación divina. Aunque al principio aparecen 3 hombres, en Génesis 18:2 y 3 identifican explícitamente a uno de ellos como el Señor, y Abraham se postra ante él. Interacción humana. El Señor, en forma humana, participa de una comida y habla directamente con Abraham y Sara. Autoridad y promesa. Él asegura que regresará y que Sara tendrá un hijo, demostrando conocimiento sobrenatural y poder. Intercesión. Tras la partida de los otros 2 que van a Sodoma, el Señor se queda hablando con Abraham, quien intercede por Sodoma. Diferencia de los ángeles. El Señor Cristo, en su forma preencarnada, permanece con Abraham, mientras que los 2 ángeles viajan a Sodoma. Esto lo vemos en Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y en Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esta escena es un ejemplo claro de cómo Dios se manifestó en forma física antes de la encarnación. También vemos la cristofanía en Josué, en 5:13-15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El verbo. Jesús es identificado como el verbo que existía al principio, y el Dios que interactuaba con los patriarcas y creador de todas las cosas. Esto lo podemos ver en Juan 1:1 y Colosenses 1 del 16 al 18. Y en Juan 1 al 5.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Colosenses 1, del 16 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Otros ejemplos clave: la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Descripciones detalladas de la crucifixión siglos antes de que se inventara tal método lo encontramos como el Mesías sufriente en Salmos 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, cumpliéndose en Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Juan 19:23-24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. En Salmo 69:21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo podemos ver en Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. La profecía de que el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11:12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Como el rey y sacerdote en el Salmo 110:1 y 4. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La resurrección en Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro cita este salmo en Hechos 2:27 para explicar que el cuerpo de Jesús no vería corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La obediencia, en Salmo 47:8. Aplica a Jesús viniendo a cumplir la voluntad del Padre en lugar de los sacrificios antiguos. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La piedra angular en Salmo 118:22. Describe a Jesús como la piedra que rechazaron los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Hijo de Dios, en donde proclama la realeza del Mesías sobre las naciones, lo encontramos en Salmos 2:7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo mismo afirmó que el Antiguo Testamento daba testimonio de él en Lucas 24:44-48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesucristo es nuestro descanso, es el día de reposo. Jesucristo vino para libertarnos de la ley por su gracia. Lo podemos leer en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es Señor del día de reposo que nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación. Lo vemos en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.